También tenemos el brazo que no estaban en profilaxis y aquí el brazo que recibió profilaxis con emicizumab. Y miramos ahora es el número de sangrados. Vemos que 0 sangrados, por lo menos el 63% de estos pacientes no tuvieron 0 sangrados. 1 a 3 sangrados, el 23%, y ya una gran minoría eran los que tenían realmente sangrados. Entonces vemos que hay una diferencia bastante significativa cuando estos pacientes empezaron profilaxis con el emicizumab. Ahora, si miramos los sangrados con el tiempo, pacientes que estaban con el emicizumab, pero por 24 semanas, vemos que hay una gran diferencia. Si vemos la mediana de nuevo, se mantiene en 0, esa mediana. Pacientes con 0 sangrados, ahora estamos hablando tal vez de una forma diferente. ¿Cuál es el número de pacientes con 0 sangrados? Los otros estudios hemos hablado de cuál es la tasa anual, aquí estamos hablando de pronto de la tasa de 0 sangrados y vemos que es bastante significativa. Ahora, si hacemos una comparación intraindividual, de nuevo tenemos esa tasa anual de sangrados y vemos que hay una disminución aquí del 95% en los pacientes que estaban con profilaxis y lo comparamos con tratamiento episódico, y pacientes que estaban previamente en profilaxis con agente bypass, también una disminución del 88%. Porcentaje de nuevo de pacientes con 0 sangrados que no se trataron, vemos que el porcentaje es supremamente alto cuando se compara con pacientes previamente que estaban episódico de bypass o con profilaxis. Ahora, desde el punto de vista de calidad de vida y del estatus de salud, esta es toda la población que fue tratada durante el estudio. Vemos que está el score total y el score de salud física. Vemos que empieza alto y luego ya se estabiliza después de que esos pacientes están recibiendo un tratamiento ya semanal. Algunos de ustedes de pronto tuvieron pacientes en el estudio. Los pacientes que nosotros tuvimos en el estudio, realmente esta molécula funciona muy bien. Hay pacientes con inhibidores que son muy complicados, pacientes que no responden muy bien algunas veces a los agentes bypass. Con estas moléculas, por lo menos en nuestra experiencia, esos individuos realmente dejaron de sangrar. No quiere decir que estos pacientes no vayan a tener sangrados. Es posible que tengan sangrados, entonces hay que manejar esos pacientes con otro producto para prevenir los sangrados, que voy a hablar un poco acerca de eso. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, que es lo que siempre pues tenemos que estar pendientes, es lo que realmente nos interesa, sobre todo en esta población. ¿Qué se encontró? Pues aquí vemos el número total de efectos adversos y la mayoría de estos van a ser reacciones locales en el sitio de inyección, que eran realmente cosas mínimas. Pero de los efectos adversos importantes hubo 5. Hubo 2 eventos trombóticos y hubo 3 eventos de microangiopatía trombótica, que ciertamente para nosotros, como venimos tratando a los pacientes, es algo muy importante. Entonces me voy a enfocar en estos 5 individuos que tuvieron trombosis. Como vemos aquí, era realmente algo que no se esperaba en este estudio. ¿Por qué? Porque en el estudio los pacientes que estaban recibiendo el emicizumab, en el protocolo se describía que si había un sangrado, a pesar de estar en la profilaxis con esta molécula, tenía que recibir el agente bypass que venía utilizando. Bien podría ser el factor 7A recombinante o podría ser el complejo proteogénico activado. Entonces los pacientes se empezaron a tratar, los pocos que sangraron, con estos productos. Y es cuando entonces se empezó a ver que algunos pacientes pues sí desarrollaron trombosis y además de eso 3 pacientes que desarrollaron esta microangiopatía trombótica. Y cuando se hizo ya una investigación ya más detallada, se encontró que los individuos que desarrollaron todos estos eventos estaba relacionado con la utilización del complejo proteogénico activado. Estos pacientes, pues la mayoría se les dio tratamiento de soporte y hubo 2 pacientes que volvieron al tratamiento, otros no. Pero miremos entonces cuál fue el manejo de estos sangrados durante el estudio. 111 pacientes con inhibidores fueron tratados con emicizumab, 37 pacientes recibieron factor 7A recombinante porque tuvieron sangrados durante el estudio clínico, para tratar 140 episodios. Con la utilización del factor 7A recombinante que se utilizaban en las dosis que venían recibiendo, podría ser de cada 2 horas, cada 4 horas, lo que el médico tratante era a su discreción. Vemos que no hubo evidencia, por lo menos clínica, de un tromboembolismo venoso o de ninguna microangiopatía trombótica. Ahora, hubo 20 pacientes que recibieron
tratamientos con complejo protrombínico activado para tratar 78 episodios. Aquí entonces empezó a mirar ya con más detalle la dosificación de este complejo protrombínico activado. ¿Qué se encontró? Que pacientes que recibieron complejo protrombínico activado por menos de 24 horas y dosis de menos de 100 unidades por kilo día, fueron 52 tratamientos, no hubo tampoco ningún efecto adverso. Y aún pacientes que recibieron más de 100 unidades por kilo día, pero por menos de 24 horas tampoco hubo eventos adversos desde el punto de vista trombótico. Ahora, pacientes que recibieron más de 24 horas complejo protrombínico activado y más de 100 unidades por kilo día, menos de 100 unidades por kilo día, 5 tratamientos, no hubo problemas. Aquellos pacientes que recibieron más de 100 unidades por kilo día por más de 24 horas, fueron 8 episodios. Vemos que 5 de ellos tuvieron los problemas trombóticos. Entonces, se vio que hubo esa relación. El efecto realmente, la fisiopatología de esta interacción con estas dos moléculas, el complejo protrombínico activado y el emicizumab, realmente no se está muy bien establecido, no se sabe por qué. Pues estudios que se han hecho in vitro y en algunos de estos pacientes se ve que sí, parece que generan gran cantidad de trombina, pero esa interacción que está haciendo que se genere más todavía no se ha descrito muy bien. Pero entonces a esta fue la conclusión que se llegó. Ciertamente cuando esto ocurrió hubo cambios durante el protocolo, donde ya entonces se recomendaba que estos pacientes que estaban teniendo sangrados se trataran solamente con el factor 7A recombinante. Esto no quiere decir que estos individuos no puedan llegar a recibir complejo protrombínico activado, porque tenemos pacientes ciertamente que recibieron dosis más bajas por medio de 24 horas y esos pacientes respondieron y no desarrollaron efectos trombóticos. Entonces yo creo que con el tiempo vamos a tener de pronto más información que nos va a decir cómo pudiera ser el manejo de estos pacientes, posiblemente utilizando dosis mucho más bajas, pero en este momento no sabemos. Ahora, aquí vemos las concentraciones plasmáticas del emicizumab con el tiempo en una dosificación de una vez a la semana. Vemos que tenemos ese mes donde empiezan a subir los niveles y luego ya el paciente recibiendo una vez a la semana mantiene un estadio completamente estable con una inyección semanal de emicizumab. Ahora, el HEAVEN-2. Este fue un estudio de eficacia y seguridad y ciertamente de farmacocinética de una vez a la semana ya en la población pediátrica menores de 12 años que tenían hemofilia A con inhibidores. Esto fue presentado el año pasado en el Congreso de ASH. Aquí también vimos, pues de nuevo, era una vez a la semana subcutáneo, niños entre los 2 y los 12 años. También, desde el punto de vista de tratamiento, se utilizaba lo que era el factor 7 recombinante. Se empezaba con 3 miligramos por kilo semanal por 4 semanas y luego ya se disminuía a 1.5 miligramos por kilo semanal después. Como vimos en esa gráfica, en el momento que llega a las más de 4 o 5 semanas ya se mantiene ese nivel completamente estable. Y luego se hizo un seguimiento de por lo menos 24 semanas de estos pacientes. Aquí vemos la disposición de los pacientes. Ningún paciente hizo discontinuación del estudio. Vemos el número de pacientes que estuvieron más de 12 semanas. No hubo necesidad de aumentar la dosis, de hacer un aumento de dosificación. Todos los pacientes estuvieron. Y desde el punto de vista del análisis de seguridad se incluyeron todos los pacientes que estaban en el estudio. Aquí vemos la demografía de estos pacientes, la parte demográfica y las características de base. Vemos que hubo solamente 2 pacientes que eran menores de 2 años, de resto la mayoría de ellos estaban entre los 6 y los 12 años, que era más o menos el 63%. La mayoría de los pacientes, el 95% eran severos. Interesantemente, el 72% de los pacientes habían tenido tolerancia inmune. De nuevo, entonces son estos niños que no han respondido a una tolerancia inmune, pero son pacientes entonces que posiblemente sangre. Aquí vemos el tratamiento de pacientes episódicos, el tratamiento profiláctico, que venían antes, la mediana de peso, más o menos unos 23 kilos de estos individuos, y el número de sangrados previos a que hayan empezado la profilaxis, un sangrado promedio de 6. Y pacientes que tenían articulaciones en diana, vemos casi un 40% de esos pacientes, entonces tenían ya sangrados frecuentes en una articulación específica.
Desde el punto de vista de sangrados, ¿qué tenemos aquí? De nuevo estamos hablando entonces ahora de porcentaje de cero sangrados. Sangrados tratados, 87% de estos individuos. De todos los sangrados, 34.0%. Espontáneos, 95%. O sea, en total, 41 sangrados se reportaron en 15 de los 23 pacientes que fueron seguidos por más de 12 semanas. Vemos que 3 fueron tratados, incluyendo un sangrado espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si vemos ya lo que es una comparación intraindividual, cada uno de estos es un individuo en ese estudio. Vemos antes, cuando estaban en profilaxis con agente bypass y cuando están en el estudio. Vemos por ejemplo, este paciente, si miramos aquí, la tasa anual de sangrado de 31 baja casi a menos de 2. 12 a 1.3, este es 0, de 17 a 0. Vemos toda esta cantidad de pacientes que tuvieron 0 sangrados. O sea que, es más, en el estudio pediátrico fue mucho más significativo. Desde el punto de vista de seguridad, pues hubo este número aquí que vemos de efectos adversos, más o menos muy similar al de los adultos, reacciones locales. Efectos adversos relacionados a la droga se cree que de pronto un 16%. Y vemos aquí los efectos adversos serios que fueron reportados por los investigadores. La mayoría de ellos fueron relacionados pues, al sitio de inyección. Pero lo interesante aquí es que realmente no hubo ningún evento trombótico o ninguna microangiopatía trombótica en esta población. Pero como ya mencioné, los pacientes que tuvieron sangrados se trataron con factor 7A recombinante. Ningún individuo tuvo una prueba positiva para anticuerpos contra la droga. Esto es algo que la FDA requiere que se haga en todos estos estudios con las moléculas nuevas, donde estos individuos estén haciendo pruebas de desarrollo de inhibidores contra la molécula que se está administrando. Y se hace ciertamente de base y se hace a medida que el estudio va avanzando.